Buenas oyentes de Voces de Lucha. En esta semana vamos a volver a hablar una vez más de la situación del genocidio que sistemáticamente viene aplicando el Estado terrorista de Israel, el Estado sionista, representante de lo más rancio del imperialismo en el Medio Oriente, que, como decíamos, lleva adelante una verdadera operación de limpieza étnica en Palestina, un genocidio planificado y deliberado, donde se busca exterminar completamente a la población palestina de esa región, con el apoyo abierto de los Estados Unidos y con la complicidad de todos los estados del mundo, incluidos, por supuesto, los gobernados por supuestos partidos progresistas, como por ejemplo el caso de Uruguay. La situación en Palestina es denunciada ampliamente por todos lados, es conocido por todo el mundo la situación tremenda que se está viviendo en esa zona, donde no solamente la acción militar de Israel, que ya desde el 7 de octubre del 2023, cuando a raíz del ataque de Hamas, Israel lanza esta nueva ofensiva porque hay que tener en cuenta que esto no comienza en el 2023, sino que estamos hablando de que desde 1947, cuando el imperialismo establece el Estado de Israel, comienza la expulsión de la población que vivía en esa zona, la población palestina, y desde ese momento se ha vivido un permanente estado de persecución sobre la población palestina, de guerras e inestabilidad en la zona, a raíz de justamente de la implantación del Estado de Israel por parte del sionismo internacional, que es, como todos sabemos, una de las corrientes más fuertes dentro de las potencias imperialistas, en particular en la actualidad dentro de Estados Unidos. Pero como decíamos, si consideramos solamente estos últimos años, según las autoridades de Gaza, los ataques lanzados por las Fuerzas Armadas de Israel contra la población palestina, se ha cobrado la vida de más de 60.000 personas, incluyendo más de 17.000 niños, más de 145.000 heridos. Esto en lo que tiene que ver con los ataques militares directos por parte de el Estado sionista. Que, como decimos, no comienza ahí, no comienza en el 2023, sino que comienza muchísimo antes, ya cuando se establece este Estado, que establece un verdadero régimen del apartheid, de segregación racial sobre la población palestina, apoyado por la fuerza de las armas, de la tecnología de punta, y el poder económico, por supuesto, de las potencias imperialistas, en particular de Estados Unidos, y que se transforma este mismo Estado en un generador de ventas de armas, de ventas de mecanismos de seguridad, que son generalmente puestos a prueba sobre la población palestina y luego exportados al resto del mundo. Pero bueno, volviendo a lo que está pasando en estos momentos, no solamente los ataques militares directos por parte de el Estado sionista sobre la población palestina ha causado decenas de miles de muertos, sino que hay, como decíamos, una política de exterminio por parte del Estado de Israel sobre la población palestina, y esa política de exterminio recurre al arma del hambre. Se busca no rendir a la población de Gaza, sino exterminar a la población de Gaza por los ataques militares directos y también por directamente las muertes por hambre. Según la propia ONU, organismo imperialista, si los hay, 1 de cada 3 habitantes de Gaza actualmente no come durante varios días. Hay todas las agencias humanitarias, ONGs, agencias de la ONU denuncian la situación que se está viviendo en Gaza. Centenares de niños han muerto de hambre. Y bueno, la perspectiva es, como decíamos, el hecho de que Israel está apuntando a avanzar lo más posible en el exterminio definitivo de la población palestina.
Es tan fuerte lo que está pasando que hasta periodistas internacionales, destacados por las agencias de noticias internacionales, denuncian no solamente estar siendo atacados sistemáticamente por el ejército de Israel, son marcados como blancos los periodistas que denuncian lo que está pasando, que intentan informar lo que está pasando desde allí. Según la ONU, hay hasta hace unos días 211 periodistas asesinados en Gaza, y varios de ellos, por lo menos 45 denunciados por estos organismos, fueron en casos de ataques dirigidos específicamente por parte del ejército de Israel contra centros donde se congregan periodistas. Pero en estos últimos días también han estado, como decíamos, los representantes de cadenas internacionales, están denunciando el hecho de que están sufriendo también el hambre, porque si bien reciben obviamente el dinero de sus cadenas de noticias, no hay nada que comprar, porque directamente no hay alimentos que llegan hacia la zona de Gaza. Como decíamos, el Estado sionista, en algo que es conocido por todo el mundo, ampliamente difundido, está intentando llevar adelante, más que estar intentando, está logrando llevar adelante un genocidio deliberado y calculado contra la población palestina. Y esto incluso llega a que varios estados, incluso potencias imperialistas, obviamente presionados por su opinión pública, a nivel declarativo condenen lo que está pasando. Incluso Francia ha amenazado con reconocer a Palestina como un estado, en el marco de intentar presionar a Israel para suavizar esta verdadera campaña de exterminio que está llevando adelante. Todo, por supuesto, presionado por la opinión pública de estos propios países, ¿no? Con cálculos electorales, etcétera, de los gobiernos, que no van a ir más allá que de la presión diplomática. Mientras tanto, todos estos países siguen sosteniendo económicamente, comprando y vendiendo armas a Israel, etcétera, etcétera. Nada se puede esperar diferente de lo que son las potencias imperialistas. Ahora, como decíamos, ¿qué pasa con los progres, con los gobiernos que, como el de Uruguay, dirigido por el Frente Amplio, supuestamente son identificados, por lo menos por sus votantes, como gobiernos que tienen un planteo diferente, que deberían separarse supuestamente de lo que es este genocidio, ¿no?, abierto que lleva adelante el Estado sionista contra la población palestina? Bueno, la realidad es que eso está muy alejado justamente de la realidad. Los partidos que han ocupado el gobierno en toda nuestra América Latina, por ejemplo, identificados con fuerzas progresistas o de izquierda, se han caracterizado por mantener constantemente una política de apoyo y complicidad con el régimen sionista. Por ejemplo, a nivel económico y de intercambio con el Estado de Israel, el Mercosur firma en diciembre del 2005 un acuerdo de libre comercio con Israel. En el 2005 en Uruguay gobernaba el Frente Amplio, en Brasil el PT de Lula, en Argentina gobernaba Kirchner, y son esos mismos los que firman un acuerdo de libre comercio con el Estado sionista, que ya en esa época venía llevando adelante sucesivas campañas de masacre contra la población palestina. Pero obviamente que esto no se detiene en lo que tiene que ver con la cooperación económica, sino que sobre todo lo que se han caracterizado los gobiernos progres ha sido en la cooperación, es decir, en el intercambio a nivel de defensa con el Estado sionista. Y de vuelta, esto no es característica de los gobiernos llamados de derecha, sino que es de los gobiernos llamados progresistas. En el Uruguay, en particular, en el 2010, cuando gobernaba el Tupamaro, ex guerrillero, Mujica, con el ministro del Interior Bonomi, con el ministro de Defensa Huidobro. Pues bien, en 2010
Bonomir lleva adelante una visita oficial a Israel, en el marco del cual se firma un convenio de cooperación entre el Ministerio del Interior del Frente Amplio y el Ministerio de Seguridad Pública de Israel. En ese marco, el marco de ese convenio, es que los oficiales de la policía uruguaya viajan a Israel para realizar capacitación con la policía israelita, es decir, que se utiliza la experiencia que adquieren las Fuerzas Armadas israelíes en masacrar civiles, en masacrar niños palestinos, para entrenar a la policía frente amplista. Y esto pasa desde el 2010, desde los primeros gobiernos del Frente Amplio. Y uno dirá, bueno, eso pasó hace tiempo, ahora la cosa está cambiando, debería cambiar porque supuestamente ahora el genocidio es reconocido hasta por las potencias imperialistas. Pues bien, el nuevo gobierno del Frente Amplio mantiene y reafirma una política de cooperación a nivel de seguridad, es decir, a nivel militar, a nivel policial, con Israel. Han sido múltiples las muestras de apoyo político de parte del Frente Amplio al Estado terrorista, al Estado sionista de Israel. Por ejemplo, Orsi se ha cansado de ir a actos sionistas, etc. Pero bueno, ya como gobierno, el 2 de junio, en el medio de la ofensiva brutal del ejército israelí contra la población palestina, la ministra de Defensa Frente Amplista recibe a la embajadora de Israel para reforzar la cooperación bilateral. No es el canciller siquiera el que recibe a la embajadora de Israel, es directamente la ministra de Defensa. Una señal clara del apoyo a nivel político y la voluntad política de establecer y mantener la cooperación militar con Israel. Como si esto fuera poco, el Ministerio de Defensa, la ministra de Defensa, Sandra Lasso, reafirma, poco tiempo después, cuando está haciendo un acto recibiendo a tropas que vienen del Congo, donde también, bajo todos los gobiernos uruguayos, incluidos los Frente Amplistas, el ejército uruguayo va a reprimir al pueblo del Congo para sostener los intereses imperialistas. Mientras hace ese acto, la ministra Lasso vuelve a reafirmar el hecho de que el Estado uruguayo va a seguir comprándole armas al Estado de Israel, en el medio de un genocidio abierto. Por eso, cuando nosotros decimos que el Frente Amplio es cómplice del genocidio en Palestina, que tiene Orsi, que tiene Lasso, que tienen todos ellos, todos los dirigentes Frente Amplistas, las manos manchadas de sangre del pueblo palestino, no estamos hablando en el aire, estamos refiriéndonos a hechos políticos sistemáticos, a una política sistemática del Frente Amplio durante décadas, que al igual que todos los gobiernos progresistas de la región, se han preocupado por marcar claramente su apoyo al Estado terrorista de Israel, y en estos momentos reafirman ese apoyo en su acción de genocidio. El gobierno frente amplista es cómplice del genocidio que está ocurriendo en Gaza. Por eso es que se reafirma una vez más el hecho de que es imposible plantearse un enfrentamiento, una contraposición contra el imperialismo, sin enfrentar al reformismo, sin enfrentar a estos supuestos progres, que lo que hacen es aplastar cualquier tendencia a la lucha del movimiento obrero, intentar reducir los niveles de conciencia de las masas populares, en particular de la clase obrera, que hacen los mandados para el gran capital y que utilizan el prestigio que en otros momentos fueron generando como luchadores sociales o como dirigentes de movimientos sociales, sindicales, hasta guerrilleros, etc., para justamente defender los intereses del imperialismo. Y en esa tarea no escatiman esfuerzos. Y son los más abiertos cómplices de las acciones más brutales del imperialismo. Se esfuerzan constantemente por demostrar su servilismo hacia el imperialismo,
Y por eso hacen este tipo de acciones, donde abiertamente apoyan al aparato militar israelí que está cometiendo el genocidio en Gaza. Como decíamos, es imposible realmente plantear seriamente, enfrentarse al imperialismo, movilizarse reclamando el fin del genocidio que lleva adelante el sionismo en Gaza, y al mismo tiempo apoyar a estos gobiernos que son cómplices. Por eso la política de sectores como el Partido Comunista, el Partido Socialista, que hacen pintadas planteando no es guerra, es genocidio, no es nada más que la hipocresía más grande, no es nada más que el intento de estos sectores a jugar a ser la izquierda del Frente Amplio, justamente para poder reforzar su hegemonía sobre las organizaciones sociales, en particular las organizaciones sindicales, para mantenerlas aplastados y para que no luchemos contra el imperialismo. Es decir, que utilizando esa propaganda que hacen, siendo parte de un gobierno que tiene las manos manchadas de la sangre del pueblo palestino, lo único que intentan hacer es reforzar la losa que ponen sobre las masas populares para que no haya movilizaciones, para que no haya una tendencia a la lucha que se fortalezca en nuestro país. Y esto mismo se replica en toda la región y en todo el mundo. Los sectores reformistas, los sectores progresistas, de diferentes variantes, siempre tienen este aspecto en común. Actúan con un discurso que puede llegar a ser en algún momento crítico a algunos planteos de la gran burguesía, pero en realidad actúan en defensa de los intereses de esa gran burguesía, intentando aplastar, nuevamente decíamos, las posibilidades de organización y de lucha de las masas populares. En ese sentido, volvemos a decirlo, no nos podemos cansar de plantearlo, no tiene ningún sentido plantearse enfrentar al imperialismo, luchar contra las bestialidades más pronunciadas del imperialismo, como lo que está ocurriendo en Gaza, pero también en otros sectores del mundo, si no se enfrenta decididamente a los reformistas, a los progresistas, que son cómplices de toda esta bestialidad. Por nuestra parte, esto es todo por esta semana.